mi papá decía, el mundo se acaba para el que se muere. Y es así, ¿no? Claro, desde luego. Ahí no hay vuelta de hoja. Sí, entonces el mundo se acaba para el que se muere, pero mientras estás vivo, haz lo que puedas, haz lo mejor para que te lleves toda esa experiencia que vayas creando de amor, de compasión, de bondad, de todo aquello que salga y que surja de tu corazón. Y fíjate, yo te decía que ha habido personas que han sido contactadas en otros tiempos, en otros momentos. Bueno, pues esta parte a mí me tocó vivirla. Mi papá tenía en aquellos tiempos, en los años 70, algo en su columna vertebral. Tuvo un accidente y su columna quedó muy mal. Y una de sus piernas. Sí. Entonces él caminaba con dificultad bueno, pues consultando médicos le decían que sí, pero que una operación de columna era muy delicada. En aquellos tiempos pues no había los avances que ahora hay y había el riesgo que quedara sin movilidad, o sea, quedara paralítico. Pero él siempre nos mostraba y nos enseñaba y las naves, ¿no? Que pasaban y desde niñas veíamos al cielo. ¿Pero a qué hasta horas? que a la hora que fuera, o sea, era en la mañana, en la tarde, él siempre las veía y nos hacía que las viéramos. Pero un día, en la madrugada que él salió a trabajar, porque él tenía camiones de materiales y a él le encantaba ir a las minas de arena y grava, se fue muy temprano, como a las 4 de la mañana, y en el camino él y todos los camioneros que iban en aquel momento en la carretera vieron algunas naves y vieron las luces. Entonces decía mi papá que eran unas luces muy coloridas y muy bajita que iba la nave. Entonces dice que él de pronto sintió como si se hubiera quedado dormido. Y cuando se vio, ya estaba arriba de la nave. Él había pedido mucho que le ayudaran y lo ayudaron, le operaron su columna. Y bueno, nos platicó toda la experiencia que tuvo y dice, cuando me di cuenta, ya estaba en mi camión y estaba estacionado. Él nunca se dio cuenta de eso y bueno, pues nos contó cómo eran los seres y todo lo que le había pasado. Los doctores no lo podían creer porque su columna estaba como si nunca le hubiera pasado nada. Entonces, cuando nosotros pedimos desde aquí, desde nuestro corazón, siempre somos escuchados y asistidos. Así que siempre podemos recibir la ayuda y la guía. No es unos cuantos, todos tenemos esa capacidad y esa posibilidad, pero tienes que empezar a creerlo y a crearlo. No Claro. Nada más es Harry, Mauricio o otras personas que son colaboradores aquí en tu programa, los que recibimos mensajes, todos tenemos esa capacidad. Qué interesante esto que nos acabas de mencionar. Y nos damos cuenta entonces, Harry, Mauricio, que esto del contacto viene de generación en generación, como estos estudios que se han hecho en los Estados Unidos, donde la persona que ahora, a la fecha, está recibiendo mensajes, si nos vamos hacia atrás con los papás, con los abuelos y así sucesivamente, siempre va a haber uno en esa generación. Y me llama la atención esto que nos acabas de mencionar porque pareciera que son cosas así como aisladas, pero nos damos cuenta que todo está realmente conectado, Harry, Mauricio. Bueno, Sí. yo te digo esto, mi suegro no quería que habláramos de nada de esto, ¿eh? Y no porque no fuera bueno, sino porque él sufrió muchísimo. Él sufrió mucho porque le decían que estaba loco, le decían que no estaba bien, pero pues él lo vivió. Claro, pero yo creo que la historia cambia cuando, pues si la gente lo veía que estaba mal de la columna, que no podía caminar y luego de la noche a la mañana camina bien, pues yo creo que, pues qué más comprobación, pues, ¿no? Sí. Pero viendo, no, aún viendo las cosas, no las creen. Bueno, pero Exacto. fíjate que dentro de esta parte, además de que le ayudaron, de que le sanaron la columna, también le dieron la posibilidad, bueno, él siempre escuchaba, él escuchaba y tenía ese contacto, ¿no? Y a él lo que le daban de mensajes
eran recetas con hierbas para curar ciertas cosas, ¿no? Entonces él curó a muchos niños de los pulmones, de problemas respiratorios, porque además pues siempre se daba cuenta que no nada más era la parte física la que el niño estaba presentando, sino también era la parte emocional. Y entonces yo luego llegaba y tenía ahí como brebajes, ¿no? Garrafones de hierbas y las ponía a macerar. Y la gente lo buscaba, o sea, no se dedicaba a la sanación ni nada, pero la gente lo buscaba porque decía, ay, es que me dijeron que había sanado a tal persona de los pulmones y mi niño está enfermo y tiene asma, ¿no? Entonces curó a muchos niños que tenían asma y a personas que, bueno, después ya ahora son adultos, pero sí, o sea, a él le llegó eso y siempre tuvo ese contacto, pero porque, bueno, él los veía y a nosotros nos hacía ver las naves. A lo mejor la gente no ponía atención al cielo, pero él nos decía, miren, miren, y nos sacaba de la casa y nos decía, ahorita va a pasar, ¿no? Porque él tenía esa telepatía y clarividencia, y entonces, pues ya nosotros éramos niñas y salíamos y nos decía, y sí las veíamos, pero para nosotros pues era como normal, porque pues no teníamos aquello en la cabeza de que eso no existía, porque nos decía qué era y pues era nuestro papá y decíamos, sí, pues sí, y sí lo veíamos, ¿no? Claro, exacto. Pero entonces vivió una discriminación. Si Sí, lo ponemos a las palabras de ahora, lo buleaban y feo, ¿no? sí, sí, mucho, mucho. Él sufrió mucho, empezando por su familia, porque él tenía la clarividencia despierta. Sí. Y fue tanta su desesperación porque su familia le decía que estaba loco, que acudió a muchos médicos para que le quitaran la clarividencia. Él decía, es que yo no quiero eso. Y un médico le dijo, no, pero es que eso es un don que tú tienes. Y él dijo, pues no sé qué sea, pero ya no lo quiero. No lo quiero porque sufro mucho, porque además veía, ¿no? Cosas. Nadie le podía decir que estaba haciendo una cosa porque él se daba cuenta de lo que estaba haciendo, imagínate. Qué fuerte, claro, muy bien. Ahora, ¿con quién estaba contactando? ¿Quiénes eran esos seres? ¿Cómo eran? Bueno, fíjate, él como me los describe, él decía que eran seres como de nuestro tamaño, no como, por ejemplo, los artorianos que son muy altos o los pleiadianos que también son más altos. Él, a los seres que veía eran unos seres de nuestro tamaño, decía que eran de cuerpos muy delgaditos, alargados, pero no muy altos. Y bueno, pues él los describía como seres bondadosos, porque cuando lo llevaron a la nave, él decía que lo trataron muy bien, o sea, lo trataron muy bien. Dice que cuando iba regresando, cuando bajó de la nave, él tenía mucha sed y el ser que lo acompañaba, porque hubo un ser que lo acompañó, que le dijo, tengo mucha sed, y dice que traía algo en la mano y tocó un árbol y del árbol empezó a brotar agua. Y le dijo, ahí está el agua, bebe agua para que estés bien. Y entonces, bueno, pues él tomó agua y ya se sintió bien, ¿no? Entonces, pero eran los seres, no sé, que no, ¿De qué planeta? nunca le pregunté si le habían dicho de qué planeta venían, pero siempre los veía como seres muy, muy amorosos. Y bueno, pues además que no nada más él vio aquella vez esas naves, muchas personas que iban como a esa hora transitando por esa carretera lo vieron, ¿no? Y Claro. bueno, pues a veces la gente también venía y le preguntaba cosas. Pero pues sí, él decidió quitarse eso, él decía que ya no lo quería, entonces el médico aquel le dijo, mira, te voy a dar esto, pero es casi como una droga, es un medicamento muy controlado y cada vez que lo necesites yo te voy a tener que dar una receta. Y bueno, mi papá era muy joven y después de eso disminuyó como esa parte, esa actividad mental que a él le provocaba muchos dolores de cabeza, pero seguía viendo. Y cuando quería ver algo decía, nada más me voy a concentrar, o sea, él meditaba, pero él decía, me voy a concentrar y ya voy a tener la respuesta, ¿no? Pues yo le decía, es que me pasa esto, no encuentro tal cosa, y decía, ahorita, déjame, no decía meditar, decía, déjame concentrar y mañana te digo. Y ya el otro día me decía, ya tengo la respuesta, y ya me daba la respuesta, ¿no? Qué cosas.
Oye, qué Sí. interesante, súper interesante esto. A ver, y ya para cerrar este punto de lo de tu papá, al momento que a él lo bajan, él toma el agua, pero él ya se sentía bien, ya no tuvo nunca más problemas de su columna, y más o menos esto en qué a qué edad le sucedió. Mi papá tendría como unos 45 años, 45, 50 años cuando esto le sucedió. No, yo creo que Menos. sí, yo creo que ha de haber tenido 40 o 45 cuando 40, esto le 45. pasó. Sí, porque él tuvo un accidente, Sí, le cayó una tapa de un camión, se cayó, se le quedó ajá, atrapada una pierna, entonces cayó de una altura muy, muy grande y cayó en la tierra. Entonces, bueno, fue muy fuerte y su columna se lastimó muchísimo, ¿no? O sea, los médicos no podían creer que caminara después de lo que le había sucedido, y batalló mucho, dolores, estudios, medicinas, incluso ejercicios que le ponían a hacer para que él pudiera como descansar un poco, pero no podía dormir, se dormía en el piso porque decía que eso le hacía sentir un poco mejor, pero eran dolores muy fuertes los que pasaba y también medicamentos muy fuertes. Entonces, después de eso, sí. nada de dormir en el piso, nada de medicamentos, o sea, todo cambió y se transformó para él. O Muy sea, bien. Y luego los médicos, ya nos mencionabas de que no creían lo que había ocurrido. sí, no, es que decía, no, es que usted no estaba mal de la columna o los estudios estaban mal, no es posible, o sea, ¿cómo es posible? No, no, no. O sea, no, le decían que no era cierto, ¿no? Que hubiera estado mal de la columna, que seguramente los estudios que le habían hecho, pero él decía, y los dolores que tenía, esos no eran mentiras, o sea, me Claro, desde luego. dolían, ¿no? Pero bueno, pues es la incredulidad, ¿no? De la Así gente. es. Pero él decía, no me importa que no me crean, yo lo viví y ya no me duele nada y eso es lo más importante. Ya, claro. ¿Tu papá vive todavía? No, falleció en el 2020, Okey. él falleció en ese año, y bueno, pues Tuvimos una experiencia un poco fuerte, amigo. Nosotros ahora estamos en Cuautitlán. En el momento que estábamos inaugurando nuestro espacio, él estaba partiendo de este plan. Oh, ya, Fue algo fuerte que nos marcó claro. ese lugar, pero así ha sido últimamente los eventos que nos han tocado y sabemos que, por eso decíamos hace un momento, nosotros tenemos que estar haciendo lo que tenemos que hacer y pase lo que pase, tú estás cumpliendo a lo que veniste. Lo otro es parte de la vida, subidas, bajadas, a veces bien, a veces mal. Son procesos de la vida nada más. bueno, es importante también comprender que en este caso, no importa qué nivel intelectual o de estudios, a eso me refiero, de estudios puedas tener. Eh, Mi papá era una persona de campo, o sea, él vino del campo a la ciudad, hizo muchas cosas, logró muchas cosas, pero no era alguien instruido, estudiado. Y creo que eso le dio la posibilidad también de estar más abierto a muchas cosas. Eh, por eso, esto no es cuestión de dinero, no es cuestión de estudios, no importa si acabaste una licenciatura, tienes un doctorado, una maestría, esto no es cuestión de eso, es cuestión de corazón y de apertura hacia esos espacios, hacia esos mundos o hacia esas dimensiones. Porque bueno, pues además él tenía claridad en otras cosas, ¿no? Incluso pues cuando iba a fallecer, él supo que iba a fallecer, ¿no? Ese día. Entonces, son muchas cosas que todos podemos lograr. Yo por eso lo digo, porque él siempre me enseñó eso. O sea, no importa cuánto puedas acumular, sino que lo más importante es la apertura de corazón que tú tengas. Y él tuvo muchas, muchas experiencias, ¿no? Así es. Muy bien. Por último, sobre este tema, a partir de esta experiencia donde nos refieren que lo sanaron,
a partir de ese momento hasta el día en que él ya no estaba aquí entre nosotros, ¿cómo fue su salud? ¿Fue bien, estuvo bien? O sea, ¿o nunca más regresó a mirar a un doctor? ¿Cómo fue? Fíjate que algo muy interesante es que sí, claro que poco a poco con la edad se va deteriorando un poco el cuerpo, pero no fue alguien que estuvo nunca internado, que estuvo visitando médicos así a cada rato. A partir de ese momento él se volvió una persona saludable porque además empezó a cambió su dieta, o sea, nadie le dijo que tenía que cambiar su dieta, él solito cambió su forma de alimentarse, su forma de cuidar su cuerpo, pero tuvo diabetes. Y esta diabetes fue algo que él padeció, pero algo que fue increíble fue que él pudo regenerar su páncreas. El geriatra, bueno, yo lo llevaba con un geriatra y otra de mis hermanas lo llevaba al ISSSTE, también lo tenía inscrito en el ISSSTE, y tanto el geriatra del ISSSTE como el geriatra particular, cuando yo lo llevé lo felicitaron porque su páncreas se había regenerado, porque había dejado de ser diabético, y por eso es que cuando mi papá falleció no lo podíamos creer, porque yo tenía poco tiempo, no sé, unas semanas que lo había llevado al geriatra y el geriatra lo había felicitado porque había salido muy bien en sus estudios. Entonces, su salud era bien, estaba estable, pero bueno, pues cuando te toca irte, pues claro, ya, claro. No. Híjole, súper historia, súper Sí. historia esto. Imagínate, amigo, que claro. decía que era más joven que yo. Imagínate, bueno, pues es que, ¿saben qué? Te preguntaba o les preguntaba lo de la salud, porque por lo regular siempre los casos que le he dado seguimiento en Latinoamérica, cuando hay una sanación, cuando hay un encuentro muy cercano, pero todo en buena onda, todo bien, a partir de ese momento hasta que la persona fallece, nunca más tienen que recurrir a ningún medicamento, a ningún médico, nada. Algo sucede en su cuerpo que hay una protección tremenda a cualquier tipo de enfermedad. Y me llama la atención lo que mencionas del páncreas. O sea, en la vida real, común y corriente, eso no sucede. Al contrario, cada día se va deteriorando más los órganos con la diabetes. Pero en este caso vimos que fue todo lo contrario, que se sanó. Y me imagino que algo tuvo que ver en este aspecto a partir, reitero, de los casos que he encontrado y de los casos que hemos presentado también aquí en la Insólita Experiencia, que es una característica siempre principal, esto que nos acaban de mencionar. Es increíble esto. Sí, sí, pues era una cosa que, pues sí, o sea, el médico no podía creer, o sea, dijo, había regenerado su páncreas, ¿no? Ya no tenía que tomar nada porque estaba bien, o sea, como si no hubiera tenido nada en su páncreas. Entonces, siempre, pues tenía una gran capacidad de autosanarse y de... Era un hombre sabio. Pues sí. Era un hombre sabio y Harry lo dijo. Él se despidió de sus hermanas. Dijo, esta es la última vez que las voy a ver. Y bueno, siempre sus respuestas eran incomprensibles, ¿no? Decían, ¿y por qué está diciendo esto? Porque eso fue un viernes y el domingo él se fue. Entonces, el viernes vio a sus hermanas, fue a Hidalgo, de donde él era, y se despidió de ellas y les dijo, esta es la última vez que nos vemos, ya no nos vamos a ver aquí, ya no nos vamos a ver. Entonces, bueno, pues sus hermanas lo querían muchísimo y le dijeron, no, ¿cómo nos dices eso? Eso no es así, te vamos a volver a ver, pero pues no fue así. Ya no se dio, claro. Híjoles, no, súper historia, no, súper interesante. Y pues qué, Mauricio, pues vamos a buscar a esos seres, ¿no? ¿O qué? Ya están aquí, están supervisándonos, no se te olvide, ¿eh?
Claro, pero miren, esta historia creo que viene a reforzar mucho de lo que se mencionó desde el principio del programa. Si cambiamos, si pedimos, si ponemos en práctica todo este conocimiento, va a haber un resultado, a lo mejor no de esa magnitud como sucedió con tu papá, pero de que va a suceder, ¿no? Yo creo que todos los días tenemos una gran oportunidad y de verdad empiecen a hacer la transformación de cada uno y van a encontrar las respuestas. Eh, Todos los días nos sorprendemos de todo lo que pasa. Todos los días van llegando oportunidades de cambiar, de ser diferentes, de encontrar las respuestas. Es un proceso. Hay días que tú te sorprendes, que tú te sorprendes porque las cosas no fueron como tú creías. Hoy, por ejemplo, yo todos los días me levanto temprano sin problema. No sabes el trabajo que me costó hoy, amigo, pero me fui tarde a nuestro centro en Cuautitlán y en el transcurso del camino había sucedido algo muy fuerte, había habido un accidente. ¿Por qué me fui tarde? Pues no lo sé, posiblemente no tenía que pasar en el momento que eso sucedió si me hubiera ido antes. Todo es un misterio, pero no cabe duda que todos los días tenemos ayuda y asistencia. Claro, exactamente. Cambiemos, es la Y, clave. y escuchemos, de verdad escuchemos, porque a veces llega el mensaje y no lo seguimos. Yo te comento esto, ¿no? Que él nos enseñaba a mi hermana y a mí esas naves, ¿no? Y nos contaba, pero mi hermana pues como que no hacía, ya después que crecimos ella no hacía mucho caso de esto. Y ahora que he estado más en contacto con ella, que ya mi papá no está, pues ella me dice también, ¿no? Que ha tenido contacto. Me dice el otro día, tuve contacto con un ser que se me presentó y me dijo que es, sí, Alaniso. Y yo, ¿qué? O sea, yo así de, y me acordé de, de cómo se llama la señora que... Sarita. Sarita, de Sarita, ¿no? Entonces, pero bueno, pues a veces ahí está la semilla, por eso te decía, o sea, mi papá sembró esa semillita, pero si va a florecer o no va a florecer, pues eso ya no fue cosa de él. Él puso la semilla y tarde o temprano, en el caso mío, pues fructificó, ¿no? Porque llegaron y me contactaron, pero yo dije, ay, no, porque les tengo miedo, o sea, no sé, no los quiero ver así en vivo, ¿no? O sea, cuando los sentí ahí dije, no, por favor, no. Pero después de alguna manera ya se presentaron, pero para eso pasó mucho tiempo. Entonces todo es cuestión de decisión, la semilla estaba ahí y germinó y bueno, pues ahí seguí con esa parte.